y especialmente para agradecer a Él todo lo que Él hace por nosotros. Quisiera saber quiénes nos visitan por primera vez. ¿Habrá alguien que nos visita por primera vez? Quisiéramos ver su mano levantada. Aquí tenemos una mano. Bienvenido, bienvenido. ¿Quién más? Les damos la bienvenida a nuestros hermanos. Fuerte con ese aplauso. Allá. Bienvenidos. Bienvenidos. Nos alegra que estén con nosotros. Es un privilegio. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que sea Él quien nos hable en un tema que es sumamente importante para todos ustedes. En realidad para todos, porque todos en algún momento de la vida nos hemos sentido como que estamos solos en el mundo. Pero vamos a orar. Padre que estás en los cielos, esta tarde, Señor, nos has reunido con el único propósito de tener una cita con cada uno de nosotros. No es casualidad que estemos acá. Señor amado, no es casualidad que estemos acá en este lugar, sino que tú has preparado una reunión con nosotros. Queremos pedirte que tu Santo Espíritu inquiete los corazones esta tarde para que todos podamos escuchar tu palabra. Abre nuestro entendimiento para que todos podamos participar. En Cristo Jesús, gracias Señor. Amén y amén. Así de pie vamos a abrir la Biblia o su dispositivo móvil en el Salmo 139. Salmo 139. Si lo tienen, dicen amén. Ok, Salmo 139. Vamos a leer a partir del versículo número 1 en adelante. La palabra de Dios nos dice en el Salmo 139: Señor, tú me examinas, tú me conoces, sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Aún a la distancia me lees el pensamiento. Mis trajines y descansos los conoces. Todos mis caminos te son familiares. No me llega aún la palabra a la lengua, cuando tú, Señor, ya lo sabes todo. Tu protección me envuelve por completo. Me cubres con la palma de tu mano. Conocimiento tan maravilloso rebasa mi comprensión. Tan sublime es que no puedo entenderlo. ¿A dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, ahí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también estás allí. Si me elevara sobre las alas del alba o me estableciera en los extremos del mar, aún allí tu mano me guiará. Me sostendría tu mano derecha. Y si dijera que me oculten las tinieblas, que la luz se haga noche en torno mío, ni las tinieblas serían oscuras para ti, y aún la noche sería clara como el día. Lo mismo son para ti las tinieblas que la luz. Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos. Cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido, tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Cuán precioso, oh Dios, me son tus pensamientos. Cuán inmensa es la suma de ellos. Si me propusiera contarlos, sumarían más que los granos de arena. Y si terminara de hacerlo, aún estaría a tu lado. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Tengan la bondad de sentarse, por favor, esta tarde. Paradójicamente, vivimos en una sociedad que está altamente comunicada. Seguramente nosotros nos sentimos asombrados cada vez que nos encontramos frente a un nuevo avance tecnológico
que con el pasar del tiempo lo que ha hecho es acortar la distancia que existe entre los seres humanos. Pero a pesar de que nos sentimos muchas veces cercanos en comunicación, en tecnología, paradójicamente seguimos experimentando un alto nivel de desconexión y de soledad. En realidad la soledad es una experiencia humana que todos hemos tenido que atravesar en algún momento. La soledad no tiene nada que ver con nuestra condición civil. Alguien podría decir que los casados no experimentan soledad porque tienen a una persona a su lado con la que comparten un amor que los ha unido. Sin embargo, para ser muy honestos, la soledad también la experimentan los que están casados como los solteros. La soledad no tiene nada que ver con un asunto de contacto con otras personas necesariamente. Es decir, la soledad no necesariamente se debe de definir en términos físicos o emocionales, porque las personas pueden pensar que si nos rodeamos de otros seres humanos, a lo mejor eso nos va a permitir poder vencer la soledad. Y tenemos la idea que si nos rodeamos de otras personas, entonces con eso automáticamente vamos a vencer la soledad. Entonces puede ser que un adolescente o un joven de repente diga: yo me siento muy solo. Entonces lo que voy a comenzar a hacer para solucionar mi soledad es comenzar a crear relaciones de amistad. Y el problema es que cuando comenzamos a buscar personas para tratar la manera de llenar nuestro espacio de soledad, nos damos cuenta que esas personas están tan heridas y tan necesitadas de afecto como nosotros, que al final entonces llegamos a la conclusión que necesitamos mejores personas a nuestro lado para que nos puedan sumar en la vida que estamos llevando. Y es ahí donde muchos de nosotros podemos llegar a decir: lo que yo necesito en mi vida no es simplemente rodearme de buenas personas, sino de personas que sumen a mi vida. Pero si eres muy honesto contigo mismo y ves la realidad objetivamente, todos los seres humanos necesitamos personas que nos sumen, pero esas personas están tan heridas como nosotros. Por eso es que la soledad no tiene nada que ver con los aspectos necesariamente emocionales o físicos. La soledad no es simplemente la ausencia de personas en nuestra vida, sino que la soledad es una indicación de que hay un dolor permanente en nuestra existencia. Si tú te has sentido solo o sola, a pesar de estar rodeado de muchas personas, como puede ser la realidad objetivamente de esta tarde, que tú estás rodeado de otros amigos o hermanos de la iglesia, y sentirte solo en un espacio como este, es porque eso es una indicación de que hay un dolor interno en tu ser que necesita ser resuelto. En realidad, la soledad tiene que ver con un asunto espiritual. No es tanto un asunto físico o emocional, tiene que ver con un asunto espiritual. Porque tú te puedes rodear de muchas personas, incluso te podría decir que te puedes rodear de personas significativamente buenas. Hay muchos jóvenes que tienen buenos padres, hay muchos jóvenes que tienen buenas relaciones de hermandad y aún así se sienten solos. Recuerdo en una ocasión a una persona que me decía: yo tengo buenos padres, tengo una buena relación con mi esposo, tengo una buena relación con mis hermanos, y a pesar de que tengo todas esas cosas y son buenas personas conmigo, me sigo sintiendo extremadamente sola. Y es ahí donde yo aproveché para decirle: es que el problema no tiene nada que ver con que existan personas buenas en tu vida. El problema no radica ni siquiera en que estas personas, por muy buenas que sean,
estén satisfaciendo tus necesidades emocionales. Tu problema tiene que ver con una necesidad espiritual que es más profunda. Curiosamente, la primera vez que se menciona la soledad en la Biblia es en Edén. Ese paraíso que todos en algún momento nos hemos imaginado, donde hay una amplia vegetación, donde hay una frescura, nada parecida al calor que tenemos esta tarde, y donde en cada ocasión el Señor dijo que todo era bueno. La Biblia dice que el Señor, cada vez que hacía algo, decía, y fue bueno, y fue bueno. Pero cuando creó al hombre, por primera vez, el Señor mismo declaró que había algo que no estaba bien en ese jardín perfecto que él había creado. Dios el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle ayuda idónea. Es la primera vez, como les digo, que aparece en la Biblia y que aparece en ese paraíso que algo no está bien. Y es precisamente en la mitad de ese proyecto, específicamente en el sexto día, donde Dios advierte que el trabajo que Él mismo había iniciado estaba inconcluso. Y por eso es que Él ahora se proponía a garantizar que el hombre no estuviera solo. Acá es donde es importante que aprendamos a distinguir que hay una soledad, como ya lo dije, que todos experimentamos como una necesidad espiritual. Pero hay otras ocasiones en que la soledad puede ser por las circunstancias que no necesariamente buscamos. Por ejemplo, la soledad puede provenir de una infidelidad. Un hombre o una mujer que se da cuenta que su cónyuge le ha sido infiel, experimenta un grado profundo de soledad, porque se da cuenta que la otra persona a la que decidió amar se ha desconectado completamente de su ser. Obviamente que la persona que descubre la infidelidad de su esposo no es culpable de eso necesariamente, no es culpable de sentirse solo. O qué decir, por ejemplo, de una persona que pierde a su pareja, obviamente va a experimentar un estado de soledad. O qué decir, por ejemplo, de un hijo que queda en orfandad o en abandono. Yo me atrevería a asegurarles, estimados jóvenes, esta tarde, que muchos de ustedes han experimentado este tipo de soledad por abandono o por orfandad. Pero si usted nota algo, la soledad tiene que ver con un tema de desconexión con otra persona. La soledad tiene que ver con un tema de desvinculación con alguien que para nosotros resulta importante. ¿Cuántas veces las personas han experimentado esta sensación de soledad en circunstancias bastante difíciles? Recuerdo en una ocasión a un muchacho que me decía: hermano, quiero decirle que yo fui el resultado de un abuso sexual. Mi madre trabajaba haciendo quehaceres, oficios domésticos en la casa de una persona, y en una ocasión el dueño de esa casa forzó a mi mamá a tener relaciones sexuales con él. Como resultado de esa violación, de ese abuso, es que mi madre quedó embarazada de mí. Cuando mi mamá se dio cuenta que estaba embarazada, mi mamá procuró por todos los medios abortarme desde que se dio cuenta que estaba embarazada. Y no me quería tener por el nivel de pobreza que había, y también porque tenía mucho temor que mi abuela la terminara expulsando o sacando de la casa. Apenas era una niña de unos 14, 15 años. Cuando esta persona me contaba eso, desgarrada del dolor, me dijo una frase que me dejó impactado.
Desde que estuve en el vientre de mi madre, me di cuenta o supe entender que desde mi nacimiento yo estaba desconectado de este mundo. Así se percibía él. Porque a partir de ese momento, es decir, a partir de él darse cuenta cómo él había venido al mundo, él encontró muchas respuestas de la desconexión que tenía con muchas personas. Y probablemente, tal vez tú puedas ser una persona que te encuentras desconectado de otro, de tus padres, de tus hermanos, de los hermanos de la iglesia. Es esa sensación de yo no encajo, no me encuentro. Probablemente tú has experimentado, si te ha tocado en algún momento tener que cambiar de un sitio de estudio a otro, tener esa sensación de pollito comprado, dicen los jóvenes. Cuando tú eres el único nuevo de la clase, experimentas cierto nivel de soledad. Pero esa soledad, como repito, es la presencia de un dolor, del deseo de querer pertenecer a algo o estar vinculado con alguien, y no necesariamente en relaciones que uno pudiera pensar son tan trascendentales como el noviazgo o el matrimonio. Todos en realidad necesitamos pertenecer a alguien. Entonces, la soledad, estimados jóvenes, es un anhelo de pertenecer, es un anhelo de conectarnos con alguien, es un anhelo sincero de tener una intimidad estrecha que defina nuestra identidad. Por eso es que los seres humanos a toda costa buscamos ese calor que nos identifique con otros y que esas personas le den cierto significado a nuestra existencia. Entonces, ¿cuál es el antídoto para enfrentar la soledad? ¿Cuál debería de ser la solución que un joven debe de tener para poder enfrentar esta condición? Porque en la adolescencia y en la juventud podemos experimentar un alto nivel de soledad, de pensar que tus papás no te entienden, que no hay nadie en este mundo que te entienda, y eso con el tiempo te puede pasar factura. Entonces, si ya dijimos que la solución no necesariamente tiene que ver con buscar más personas en nuestra vida, tenemos que notar algo. Hay un espacio en nuestro ser que solamente Dios puede llenar. Hay una necesidad en tu ser que solamente la presencia de Dios puede llenar. Y ese espacio es lo que va a determinar que tú te sientas pleno en la vida. En una ocasión, Jesús, de manera intencional, fue a la ciudad de Samaria, y estando en la ciudad de Samaria, dice la Biblia que él tenía mucha sed y se encontró con una mujer que estaba a punto de sacar agua del pozo, y le dijo a aquella mujer: hey, ¿me puedes dar un poco de beber? Aquella mujer, un poco orgullosa, le dice: tú, siendo judío, me pides a mí, que soy samaritana, agua para beber. Y Jesús tiene que responderle a aquella mujer: ah, mujer, si supieras quién es el que te pide, dame de beber, tú serías la que le pediría agua para beber. ¿Y de dónde vas a sacar agua?, le dijo aquella mujer, si ni siquiera tienes con qué sacar agua de este pozo que nos heredó nuestro padre. El Señor Jesús tuvo que decirle: mira, mujer, todo el que beba agua de este pozo volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más volverá a tener sed, porque dentro de sí correrá un manantial del que brotará vida eterna. Aquella mujer le dijo: me parece, Señor, dame de esa agua que es capaz de calmar mi sed. Y el Señor Jesús le dice: está bien, yo te voy a dar de esa agua, solamente tienes un requisito nada más: ve a traer a tu esposo.
Y la mujer le responde: Señor, yo no tengo marido, no tengo esposo. Jesús le dijo: bien has dicho que no tienes esposo, porque has tenido 5 maridos y el que ahora tienes no es el tuyo. Cuando nosotros leemos ese pasaje, muchas veces pensamos o interpretamos que Jesús le está echando en cara el hecho de que ella había sido una mujer muy promiscua. Pero no era eso lo que Jesús quería señalar. Lo que Jesús quería señalar es que en el intento de llenar su soledad, un espacio que solamente Dios podía llenar con su presencia, ella había buscado los medios humanos para satisfacer la sed que tenía. Y en su búsqueda de llenar esa soledad, había tenido muy malas relaciones. Acá es donde quiero, jóvenes, que presten mucha atención. Cuando tú intentas llenar ese espacio de soledad con relaciones inadecuadas, puedes comenzar a herirte y lastimarte de manera significativa. Hay muchachas que tienen muchas heridas en el corazón, que viven con sus padres, pero se sienten solas. Y en su anhelo de ser parte de alguien, comienzan a buscar en las relaciones con el sexo opuesto la figura de una persona que les cuide, que les ame, que les haga entender el valor y el significado que tienen. Pero es ahí donde aparecen las personas que se aprovechan de ti. ¿Cuántas veces no hemos visto casos de señoritas que en su deseo de querer llenar ese espacio de soledad comienzan a entablar una serie de relaciones que al final les comienza a lastimar, les comienza a afectar, porque simplemente se sienten utilizadas? Y el dolor comienza a crecer en ellas al punto de simplemente verse como objetos de satisfacción en las manos de un hombre. ¿O qué decir de aquellos jovencitos que en su deseo de querer hacer valer su identidad como hombres, tratan la manera de encajar con personas que sacan lo peor de ellos, la peor versión de ellos, y comienzan a unirse a grupos de personas que los hacen peores seres humanos? Tal vez ustedes los habrán visto. ¿Saben que el fenómeno de las pandillas, el fenómeno de las maras, que tanta herida ha causado a nuestro país, tiene como común denominador jóvenes que en alguna etapa de su vida se sintieron solos? Jóvenes que en algún momento de su vida experimentaron el abandono, y ese dolor tan profundo trataron de llenarlo con una valía que el mundo jamás les pudo dar. Es ese grito desesperado de un muchacho que dice: hey, estoy aquí, no quiero morir solo, quiero ser amado, quiero ser recordado. Pero en ese anhelo desesperado se unen a personas que terminan hundiéndolos en una desgracia. Por eso es que yo les decía, cometeríamos un gravísimo error si tratamos de solucionar el problema de la soledad con un elemento físico o emocional. No son las personas necesariamente las que le van a dar sentido a tu existencia. El único que le puede dar sentido a tu existencia se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Cuántos hemos tenido un encuentro con Jesús? No, yo no les creo mucho. El salmista, que fue el texto que tomamos de base para la enseñanza de esta tarde, él dice: a fuerza de ser sincero, yo nunca he estado solo. Y si usted me acompaña al salmo que leímos, él dice en el versículo 1: Señor, tú me examinas, tú me conoces,
Sabes cuando me siento y cuando me levanto. Aún en la distancia me lees el pensamiento. Conoces mis trajines, mis descansos los conoces, todos mis caminos te son familiares. El salmista está diciendo: en todo lo que hago, tú has estado conmigo. ¿Sabes algo? Yo no sé cuál es la circunstancia más difícil que has tenido que enfrentar. No sé cuál es la soledad más hiriente que has tenido que enfrentar en tu vida. No sé si el abandono de tus padres, no sé si el divorcio, no sé si el abuso. En algún momento de nuestra vida seguramente has experimentado algún tipo de soledad. En algún tramo de tu vida te has sentido solo. Pero quiero decirte que en realidad nunca has estado solo. Dios siempre ha estado contigo. Es Dios el que de manera intencional ha tratado la manera de encontrarte, de salirte al encuentro y de decirte: hey muchacho, te conozco más de lo que tú piensas. Sé cuando te levantas, sé cuando te acuestas, sé lo que haces en el día, conozco perfectamente tus caminos. Te he visto caminar con tu cabeza hacia abajo por las calles de la ciudad. He visto cómo recuestas quizás tu cabeza en la ventana del autobús, viendo cómo las personas pasan y tú te sientes solo. Conozco tus sentimientos de vacío y de tristeza perfectamente, más que tu madre, más que tu padre. Te conozco perfectamente. Y sé también que has querido llenar tu vacío y tu soledad con relaciones que al final te han terminado traicionando y lastimando. Lo sé muy bien. Y es ahí, en ese punto, donde nos damos cuenta que no estamos solos, que Dios está con nosotros. Es cuando finalmente reconocemos que su presencia, oigan, su presencia es lo que le da sentido a nuestra existencia. La razón de por qué tú estás acá en este mundo no es casualidad. Qué bendición si tú eres el resultado de la planificación amorosa de tus padres que algún día dijeron: queremos tener un bebé. O no sé si tú eres el resultado a lo mejor de una decisión que no se tomó o no se pensó correctamente. Incluso pudiera ser como el caso de esta persona a la que acabo de hacer referencia, el resultado de un abuso. Pero aun si eso fuera verdad, tu vida no carece de sentido. No has venido a ser un número más en este planeta. Hay un propósito que Dios quiere para contigo. El salmista va más allá y dice: ¿a dónde podría alejarme de tu espíritu? Él mismo reconoce la presencia de Dios en su vida. Él mismo está diciendo: nunca he estado solo. ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si aún subiera al cielo, allí estás tú. Lo podríamos decir de la siguiente manera: si aún me encerrara en el cuarto y dejo bajo llave la puerta diciendo: no quiero que nadie me vea, no quiero que por favor nadie entre a mi cuarto, quiero estar sola, quiero estar solo. Y aún quizás cuando te tires en tu cama a llorar pensando que nadie te entiende, aun cuando estás en la oscuridad de tu habitación, rodeado del silencio frío de la noche, aún en esa condición, Dios está ahí contigo.
Tal vez tú intencionalmente has dicho: no quiero saber nada de nadie. No existen amigos. Le he entregado mi confianza a personas que han pisoteado de mi buena voluntad. Incluso he llegado a amar a personas que me han defraudado. Es mejor solo que mal acompañado. Pero aun cuando te encierres en tu dolor, y como dice el salmista: aun si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, aun si me fuera a la profundidad del mar para no saber nada de nadie, allí estás tú. Aun si me fuera a lo más alto del universo, en medio de la soledad, allí estás tú. Esto significa algo que es importante: que Dios persiste en su deseo de no quererte dejar solo. Dios no quiere dejarte solo, porque Él sabe que no puedes vivir solo. ¿Sabes algo? Tú puedes pensar y creer que la vida va sin sentido y sin rumbo. Incluso te has puesto a pensar: un día más, una semana más, un año más, y la vida sigue. Entonces, ¿cuál es el sentido? ¿Cuál es el propósito de mi existencia? Aún en medio de esa pregunta, puedes entender algo, y es que Dios va colocando sus pasos, los pasos que debes de dar hacia un propósito claro. Esta tarde, cuando iniciábamos la enseñanza, yo les decía que Dios ha preparado una cita contigo. Que tú estés acá esta tarde no es casualidad. Que tú hayas aceptado la invitación de los hermanos o de tu amigo a venir a este lugar no es casualidad. Quiero decirte que Dios en su presencia está acá por medio de su Santo Espíritu, y es Él el que te ha traído a este lugar. Es el Señor el que está acá en medio nuestro y que quiere consolarte. No desea que tú te sientas solo y que vagues por el mundo pensando que no tienes ningún valor. Alguien quizás podría llegar a decir: bueno, si me enfermo nadie se va a dar cuenta, si me muero nadie se va a dar cuenta. Probablemente tú puedas pensar eso, que no le importas a nadie, pero al Señor le importas, y le importas tanto que Él dio su vida en la cruz del Calvario. Él murió por ti. Él experimentó la peor de las soledades, la soledad y la agonía del pecado y de la muerte, para que tú no estés solo, no estés sola. Él abre esta tarde sus brazos hacia ti para consolar tu corazón afligido y herido, porque hay un espacio que solamente el Señor puede llenar. Y si te pones a pensar en todas las ocasiones en que tú has creído y has pensado que has estado solo, te darías cuenta que en realidad no has estado solo. Dios ha estado contigo, a tu lado caminando. Hace algún tiempo, un muchacho escribió una nota a sus padres y les dijo: estimados padres, les amo mucho. Son personas geniales a las que la vida y Dios me permitió conocer. Pero siento que a pesar de que estoy rodeado de tanta bondad y de tanto favor, me siento vacío y me siento que no conecto con ustedes. He tratado la manera de hallar satisfacción en las relaciones que establezco, pero me han traicionado y me han lastimado. Me doy cuenta que a pesar de que he querido encajar con este mundo hostil, me siento solo, y ha llegado el momento de despedirme de este mundo, porque no sé qué es más difícil, si la soledad o la muerte. Les amo. Sé que con mi decisión
los voy a herir y los voy a entristecer, pero no soporto más la agonía que supone esta soledad. Aquel muchacho tomó una soga y se quitó la vida. Sus padres, sorprendidos, buenos padres, padres cristianos, lo encontraron colgado de la viga de una de sus casas, desde su casa. ¿Se imaginan el dolor que supuso para aquellos padres haber tenido a su hijo entre sus brazos, verlo pequeño, verlo crecer y encontrarlo colgado de la viga de una de sus de la casa? Qué dolor más profundo para un padre. Esa soledad tan angustiante que lleva al punto de una persona de llegar a la muerte es solamente la presencia latente de un dolor que no se quiso sanar. Y esta tarde, estimados jóvenes, no sé qué tan profunda es tu soledad, no sé qué tan profundo es tu dolor, no sé qué tan profundo es tu sentimiento de desconexión con otros. Pero a pesar de que tu dolor sea tan profundo, hay un amigo que desea llenar tu soledad y, al igual que la mujer samaritana, desea calmar tu sed. Pero solamente necesita que tú le abras su corazón. Si tú le abres tu corazón, Dios nunca te dejará solo. Y la mejor prueba de que nunca te dejará solo es que la Biblia dice que el Espíritu Santo, en el momento en el que creamos en Él, vendrá a morar con nosotros, dentro de nosotros. No sé cuántos hemos tenido esa experiencia de reconocer a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y los que hemos experimentado esta verdad, sabemos que nunca estamos solos. Puede ser que pasemos tristeza, puede ser que pasemos momentos difíciles, pero el Espíritu Santo que está dentro de nosotros nos dice: hey, no estás solo, levántate. Hey, te sientes débil, pero aquí está mi poder para fortalecerte. Así que esta tarde, estimados jóvenes, no trates de llenar tu soledad con relaciones, con emociones, porque esas te pueden lastimar. Es verdad que en la vida vamos a tener que pasar momentos de soledad, soledad física, pero no vamos a estar solos, porque el Señor estará con nosotros. No sé, ¿alguien de ustedes ha estado alguna vez ingresado en el hospital? ¿Alguna vez alguien ha estado ingresado en el hospital? Aquí tenemos algunas manos. Los que han estado alguna vez ingresados en el hospital saben que hay una hora de la visita. Saben que hay un momento en el que ese familiar va a llegar. Normalmente es al mediodía. Pero llega un momento en que la visita se cierra. Llega un momento en que la visita tiene que irse y tú te quedas solo en el hospital. Pero aún en esa circunstancia de soledad, lo único que tiene una persona es la presencia de Dios, que le dice: no estás solo. Aun cuando muchas veces nos toque enfrentar la misma muerte, aún al cruzar el umbral de la muerte, no estaremos solos. Pero eso solamente es posible si le permitimos a Jesús que Él llene ese vacío que solamente su presencia puede llenar. Así que el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Señor nos ha dicho esta tarde. Amén, jóvenes. Cierra tus ojos, por favor, esta tarde. Al tener nuestros ojos cerrados y nuestro rostro inclinado, quisiera hacer una invitación. Si hubiese alguien esta tarde que desea entregarle su vida a Cristo o que desea reconciliarse, el Señor puede llenar tu soledad si tú le permites que su presencia esté contigo.
Si esta tarde hubiese algún joven que desea entregarle su vida a Cristo o que desea reconciliarse, puede ponerse en pie. Ahí habrá un hermano, una hermana que le va a ayudar a usted ahora. Si hubiera alguien que desea entregarle su vida a Cristo o que desea reconciliarse, póngase en pie, vamos a orar por usted. ¿Te has sentido solo? ¿Te has sentido sola? Como que si nadie te entiende. Hay uno que sí te entiende esta tarde y es Jesús. Si le permites llenar tu soledad con su presencia, Él hará nuevas todas las cosas. Si hay alguien esta tarde que desea entregarle su vida a Cristo, póngase en pie, queremos orar por usted. O incluso si hay alguien que desea reconciliarse, ¿habrá alguien? Póngase en pie, queremos orar por usted. ¿Para qué vas a vivir en soledad? ¿Para qué te vas a sentir triste, llorando tú solo, tú sola? El abandono de tus padres, la falta de amigos. No traten de llenar ese espacio con relaciones que al final te van a terminar utilizando, lastimando. Incluso podrías estar rodeado de buenas personas y seguir sintiéndote solo, porque la soledad, más que un problema físico o emocional, es un problema espiritual. Es un dolor profundo que grita a los cuatro vientos que la presencia de Dios llegue. ¿Habrá alguien? Yo creo que aquí hay personas que se sienten solas y que experimentan ese dolor, pero solo el Señor les puede ayudar. ¿Hay alguien esta tarde que desea entregarle su vida a Cristo? ¿O que desea reconciliarse con el Señor? Si no lo hay, vamos a orar. Pero sé que muchos están batallando en sus asientos. Estás lastimado, estás herido, y tu corazón grita por la presencia de un Dios que está esta tarde listo para sanarte. ¿Quieres entregarle tu vida a Cristo? ¿Habrá alguien? No son las relaciones con otras personas las que necesariamente te van a dar alegría. La mujer samaritana tuvo 5 relaciones y se seguía sintiendo sola, porque esa soledad, esa sed de pertenecer a alguien, es una sed de Dios. Vamos a orar esta tarde. Padre que estás en los cielos, tú conoces el corazón de cada joven, de cada señorita. Quiero pedirte por favor, Señor, esta noche, esta tarde, que tú tengas misericordia de cada uno de ellos y nos ayudes, Señor, a tener una convicción auténtica de que lo único que necesitamos es tu presencia. Quiero orar por aquellos jóvenes que se sienten solos y que han querido llenar esa soledad con relaciones, algunas significativas y otras dolorosas. Tú nos conoces, Señor, desde que
nos formaste en el vientre de nuestra madre. Y desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, nunca estuvimos solos. Y aún, Señor, cuando caminamos en la vida, siempre has estado con nosotros. Nos pudieran abandonar nuestro padre y nuestra madre, pero tú siempre has estado con nosotros. Por eso reconocemos, Señor, que nunca hemos estado solos. Siempre has estado con nosotros. Por eso te alabamos y te bendecimos. Pongámonos de pie, jóvenes, y digamos, pongámonos de pie. Tu fidelidad nunca se apartó. Tu fidelidad